una prostituta llamada Rahab manifestó su fe recordando las maravillas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y esto la llevó a convertirse en una heroína de la fe. Pero no solamente por su confesión, no solamente por recordar las obras del Dios Todopoderoso, sino que, como sabemos, ella escondió a los espías que había enviado Josué. Ella sembró misericordia, y como lo dice la misma palabra, de lo que tú siembras, tú cosechas. Y por eso ella y toda su familia fueron salvados de la muerte, como usted lo vio allí en el libro de Josué. Y podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿pero dónde se quedaron los espías y dónde fue resguardada la familia de Rahab? ¿Lo recuerda? A él le pregunto esto. ¿Dónde fue que esta mujer guardó a estos espías? ¿En dónde? ¿En el potrero? ¿En el establo? ¿En dónde? Conteste con total libertad y con total confianza. En su casa. En su casa lo resguardó. Y fue allí en la casa también donde resguardó también a su familia. Y los mismos espías le dijeron: si alguno sale de esta casa y muere, ya no es responsabilidad de nosotros. Pero si se quedan ahí en la casa, entonces van a ser salvados. Amén. Y hablando de casa, quiero que recordemos un pasaje donde Jesús entra a Jerusalén y encuentra algo particular en la casa de su Padre. Quiero que me acompañen allí. Si usted tiene la Biblia en su celular, si la tiene en papel, mucho mejor, qué bendición. Pero vaya conmigo allí al libro o al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 16. Juan, el título de la prédica: el celo por tu casa. Título para los que toman allí apuntes: el celo por tu casa. Juan 2, versículos 13 al 16. ¿Ya llegó allí? Amén. Bueno, gloria a Dios, ya llegó una hermana. Bueno, ya llegaron todos, gloria al Señor. Juan 2, del 13 al 16, dice así la palabra de Dios. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén y vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Amén. Paremos por un momento allí, ahorita vemos el otro fragmento. Entonces, como vemos allí, dice la palabra que se acercaba la celebración de la Pascua judía. Y la Pascua era una ceremonia, era una fiesta que los judíos celebraban todos los años en el templo de Jerusalén, donde los judíos llevaban sus ofrendas para presentarlas al Señor, y donde ellos conmemoraban la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero dice la palabra de Dios allí muy claramente en el versículo 14, que cuando Jesús entró allí a Jerusalén, vio que en la zona del templo habían unos comerciantes que vendían ganado, ovejas, palomas para los sacrificios, y vio otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Y como vemos allí, el templo de Jerusalén evoca o muestra la presencia de Dios en medio de su pueblo. El templo era un espacio sagrado donde se esperaría reverencia por las cosas del Señor. Pero como vemos, estos hombres o estas personas
quisieron sacar provecho de la gran influencia de las personas que iban allí a visitar o iban a celebrar junto con ellos esta fiesta de la Pascua. Y por eso, a pesar de la presencia de miles de visitantes de todas partes, los líderes religiosos se mostraron indiferentes ante la aglomeración que se formó en la entrada del templo, permitiendo que los cambistas y los mercaderes instalaran sus puestos de ventas o de cambio de dinero en el atrio o en el patio de la entrada del templo. Y estas personas establecieron esta práctica como una forma de obtener dinero. Y como les decía, muchos peregrinos no llevaban sus animales, sino que en ocasiones estos animales que eran presentados eran rechazados porque eran imperfectos. Pero los que vendían allí animales, los vendedores de animales, tenían un negocio floreciente en el patio del templo. Y por eso el precio de estos animales para el sacrificio era mucho más alto en el templo que en cualquier otro lugar. Y si vemos este pasaje, lo confrontamos o lo llevamos al día de hoy, a diario vemos cómo personas quieren facilitarle, las cosas a los demás, pero no con la intención de ayudarle, sino con el deseo de obtener ganancias. Y uno de los ejemplos muy claros, muy cercanos que yo tuve esta semana, es que las personas, por ejemplo, las que se acercan a los paraderos donde se encuentran las busetas del SITP, muchas veces no recargan su tarjeta y prefieren decirle al muchacho que está allí que les venda el pasaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les ahorra la pereza, el trabajo de ir hasta a un punto donde recarguen la tarjeta. Y como vemos, pasan en muchos otros lugares. Mucha gente, por facilitarle las cosas a las personas, digamos, por ejemplo, si van a una oficina de esas de trámites de pasaportes o de cédulas, y la gente, por facilitarle las cosas a las personas, le dice: le vendo el estuchito para la cédula, le vendo no sé qué para la cédula, le vendo el portacarnet. Pero todo con la intención de ¿qué? De lucrarse, de llenarse de dinero, de billete. Y por eso muchos prefieren pagar el doble o más con tal de que les eviten el esfuerzo de ir a conseguir las cosas donde realmente las venden. Y hoy en día vemos la ley del mínimo esfuerzo. Dígale al que está a su lado: gloria a Dios, que usted no se rige por esa ley. ¿Cierto que usted no se rige por esa ley, la ley del mínimo esfuerzo? No, gloria a Dios. Porque, como le decía, vemos hoy muchas personas que han dejado de congregarse, que han dejado de asistir al templo y prefieren dedicarse a los negocios. Vuelvo y lo repito, gloria a Dios que eso no sucede aquí. Hay muchas personas que han dejado de congregarse y asistir al templo por dedicarse a los negocios, por dedicarse a trabajar y trabajar, por conseguir dinero, porque todo se ha puesto muy caro. Pero déjeme decirle, si usted fue uno de los que votó por el cambio, entonces no tiene derecho a quedarse en este momento. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nosotros elegimos nuestros gobernantes, y si estamos viviendo lo que estamos viviendo es porque nosotros votamos por esas bellezas, ¿cierto? Pero como le decía, muchos cambian el tiempo que le pertenece a Dios por otras actividades, por quedarse durmiendo, haciendo pereza, decía por ahí, haciendo pelechita, gloria a Dios, por quedarse jugando Xbox, ahorita no sé, Xbox, Nintendo Wii, Play, bueno, todos esos juegos, por ver un partido. O algunos dicen: no, pastor, hoy no pude ir porque vino mi primo de Estados Unidos y no pude ir. No, es que vino el tío Pepe y no pude ir. Pues déjeme decirle que cuando Dios es su prioridad, cuando el Señor tiene el primer lugar en su corazón, en su vida, aunque usted tenga una visita, usted le dice a esa visita: tío, yo sé que yo te amo mucho, yo te quiero, gracias por venir a visitarme, pero el domingo es el domingo. Digan que está a su lado: el domingo
negocies el domingo. Dígale, no negocies el domingo. No te vuelvas comerciante el domingo. Porque es el día de congregarse. Y sé que muchos hasta tenemos magister en excusas. No, pastor, es que hoy me tocó sacar, y preciso el domingo le tocó sacar, pensar que el perro se viene para la iglesia, gloria a Dios. No, pastor, es que hoy me tocó ir a ciclovía y no puede ir otro día a ciclovía, hay lunes festivos para ir a ciclovía. Pero como le decía, nosotros cambiamos y le damos el lugar a otras cosas en vez de darle el lugar al Señor. Y que como yo le decía, si le llega la visita, pues dígale, primo, yo te amo, yo te quiero mucho. Tienes la opción, ¿me acompañas a la iglesia? O si no, quédate, ahí está la cocina, mira, ahí puedes hacerte unos huevitos, un arroz, y ya ahorita yo vengo más tarde después del servicio y lo consiento. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es muy clara. No pierda allí ese pasaje de Juan. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 10, versículo 25. ¿Ya llegó allí? Amén. Amén. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Dígale que está a su lado, no dejemos de congregarnos. Dígale, sino animémonos mutuamente. La pregunta es, ¿usted es el que anima a su hermano, a su tío, a su esposo, a su esposa para que vengan a congregarse? Pues de lo que le dicen las esposas, ay amor, no, mira, está haciendo mucho frío, no, que no soy aquí. Bueno, mi amor, sí que hermosa. No, gloria a Dios que eso no pasa aquí, bendito sea el Señor. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice, no dejen de congregarse como lo hacen algunos. Gloria a Dios que los algunos están allá afuera, ¿cierto? Los que no vinieron, bendito sea el Señor. Bueno, se nos presentó alguna cosa, pero próximamente los tendremos aquí nuevamente en la casa del Señor. Y más como lo dice la palabra, porque sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Diga el que está a su lado, el día del Señor, el día del regreso del Señor se acerca. Y qué bueno sería que cuando regrese el Señor nos coja en la iglesia, no nos coja haciendo otras cosas. Porque como lo veíamos allí en la palabra, estos hombres que cambiaban, negociaban, eran comerciantes. Y cambiar es poner una cosa o persona en el lugar opuesto de otra. Cambiar es sustituir o reemplazar algo. Es desprenderse de una cosa y tomar otra en su lugar. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cambiaron la intención por la cual presentaban sus ofrendas, que era para ser limpiados, para ser purificados y para tener una genuina comunión con Dios. Cambiaron la intención y ahora su intención era ¿qué? Llenarse de billetico, llenarse de platica. Y es triste ver hoy cómo hay iglesias que se han convertido en casas de cambio, donde solo se ve el hambre por el dinero y por la plata. Dígale al que está a su lado, gloria a Dios, que usted no es un hambriento de la plata. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios allí un poco atrás. Miren lo que dice Proverbios, me gusta mucho este pasaje. Proverbios 2 del 1 al 5. Vaya, búsquelo si tiene ahí la posibilidad. Proverbios 2 del 1 al 5. Escuche eso, ¿usted es un hijo de Dios? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa? Dice la palabra, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Mira lo que dice 2.3, versículo 3, Proverbios 2.3. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es que el mismo Señor dice, si me buscares como busca la plata. Pregúntale al que está a su lado, ¿usted busca a Dios
Como busca el billete de 50,000 que se perdió esta semana. Amén, ay, ay, gloria a Dios, Cristo vive, vuelve pronto. Sí, porque usted le pierde un billete y eso. No, usted, venga, usted no hizo un billete de 50,000. No, el de 100,000 que es más bonito, ¿no? Siempre es que es verde. Y el billete de 100. ¿Usted qué haría cuando le pierde un billete de 100? ¿Ah? ¿Me entiende? No, y ahí sí se arrodilla, ¿no? Y se arrodilla y está buscando el billete y dice, ay, mire la chancleta que hace como 3 meses estaba buscando y la chancleta con sembrado de papa y toda allá. ¿Ah? Pero qué bueno sería que nosotros, así como buscamos la plata, como buscamos el dinero, buscáramos a Dios, buscáramos su sabiduría. Decía Proverbios, clama por inteligencia y pide entendimiento. Ahí no le está diciendo, clame por los 500. ¿Cuánto es ahorita el premio del baloto? Bueno, gloria a Dios, no nadie sabe. Pero dice, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderán lo que es temer al Señor. Y por eso, iglesia, podríamos imaginarnos, volviendo al pasaje de Juan, podríamos imaginarnos el rostro del enojo de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él había venido a reverenciar, a orar en el templo, a alabar a su Padre Celestial, pero se encuentra con todos estos personajes dedicados a los negocios. No, sí, seguramente pasa como lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? En la política y en muchas otras cosas. Que el Señor se dio cuenta que esos manes estaban lucrando y dijo, no, sí, venga, hermano, paremos. 80 y 20. ¿Sí? ¿Eso fue lo que hizo el Señor? No. Y podríamos preguntarnos, si Jesús viniera hoy, ¿qué te encontraría haciendo? Pregúntale al que está atrás, no le pregunte al que está al lado, pregúntale al que está atrás. Dígale, si Jesús viniera hoy, ¿qué te encontraría haciendo? ¿Negocios? ¿Trabajando y trabajando y trabajando? ¿O te encontraría orando, leyendo la palabra de Dios, viendo predicaciones, buscando la presencia de Dios? Y por eso, para no cambiar el congregarnos o el tiempo que le pertenece a Dios, una de las cosas que debemos hacer y que la hizo Jesús es expulsar todo lo que contamine el templo. Dígale que está a su lado, tienes que expulsar todo lo que contamine tu templo. Vaya conmigo nuevamente allá a Juan y recordemos, Juan 2, versículo 15. Miren lo que hizo Jesús. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas, qué pecado, y el ganado, y arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Y por eso lo primero que hizo el Señor es purificar el templo. Eso fue lo que hizo el Señor. Pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos el mismo carácter del Señor? Y hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es carácter y otra cosa es temperamento o mal genio. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo le pregunto aquí a los hermanos que están reunidos en este lugar, ¿a usted le gusta tener su casa limpia? No, porque algunos dicen, no, vamos a hacer, sí, vamos a ver. Levante ahí. Anda por debajo del tapete. Y eso fue lo que hizo el Señor. El Señor purificó la casa de su Padre. Y por eso nosotros como hijos de Dios estamos llamados a sacar todo aquello que contamine nuestra casa. Yo le pregunto a ustedes, los que sacan basura de su casa. O dice, ay no, ahorita no saque, que se me lo regaló mi casa.
qué pecado botarlo. Y ya a punto de poder. No dejes esa mesita, que eso la mesa está chueca, está. Tiene 3 patas, pero no dejen que esa me la regaló mi abuelita, como la vamos a botar. Y arruman cosas y guardan cosas. En vez de limpiar, en vez de sacar. Y cuando la palabra de Dios se refiere al templo, no solamente se refiere a este templo físico de 4 paredes, sino también se refiere a nosotros como templos del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, quiero decirte que tú eres templo del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿está limpio tu templo? ¿O de qué llenas tu templo? Porque es que muchas veces nos quejamos porque estamos enfermos, ¿cierto? Es que estoy sintiendo aquí un dolor en el pecho y cuando corro, no, ya, no, sube 3 pisos y ya toca ponerle vale al cielo. ¿Y todo por qué? Porque solamente va a comer al palacio del Che, ¿cierto? Chicharrón, chunchullo, chorizo, chuleta de cerdo, chunchullo, Padre del cielo. Y por eso la palabra de Dios también dice ahí más adelante, mira lo que dice Santiago. Santiago 4:8, me encanta este pasaje. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Pregunta nuestra lealtad, tranquilo, ¿no van a levantar la mano? ¿Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo? Que usted dice, no, más tiempo para las cosas del mundo que más tiempo para las cosas del Señor. Amén, ay, gloria a Dios. Y él dice, la palabra es muy clara, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero lo que pasa es que muchas veces no nos acercamos a Dios porque nos sentimos indignos, porque no hemos purificado el templo, porque está lleno de inmundicia, de pecado, de maldad. Y si realmente nosotros purificamos nuestro templo o le pedimos al Señor que nos purifique, realmente tendremos la posibilidad de acercarnos a Él con total libertad y Él se acercará a nosotros. Pero como lo dice aquí la palabra, es necesario que ¿qué? Que purifiquemos nuestro corazón. Porque muchas veces también en el corazón allí guardamos resentimiento, odio, iras, contiendas. Y eso que no me voy a llegar a leerle las obras de la carne. Pero todo eso es lo que guardamos allí. Y por eso debemos purificar nuestro templo, purificar nuestro corazón. Que como así como tú limpias tu casa, ¿cuántas horas le dedica usted a limpiar la casa? Porque hay gente que le pasa como el pueblo de Israel, tiene tradición. A las 3 de la mañana ya toca estar limpiando y llega uno, no pise ahí, no pise, no, póngase. ¿Ah? No toque que me lo ensucia. Santo Dios. O sea, en algún momento se va a ensuciar. Ayer hicimos, gloria a Dios, que pudimos meter la canaleta y por eso es que ustedes no toman un poquito de tierra por ahí, porque se levantó el polvo y cayó sobre las cosas. Pero qué bueno que así nosotros, como tenemos la disciplina de purificar, de limpiar muchas cosas, purifiquemos también nuestra vida. Por eso mi invitación en esta mañana, iglesia, es a que eches fuera de tu vida todo aquello que te contamina. No, parece que no lo escucharon. Amén. Mi invitación en esta mañana es a que eches fuera a todo aquello que contamine tu vida. Amén. Por favor, no vaya a echar a su esposo o a su esposa, no, porque eso no contamina su vida. Saca de tu vida todo lo que te contamine, porque nosotros somos la casa del Padre. Y por eso, como veíamos allí en el pasaje de Juan, Jesús no pudo ocultar su indignación contra quienes menosprecian las cosas santas. Nosotros somos la casa del Padre, somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Purificar. Dígale que está a su lado, purifica tu templo. Otra de las cosas que debemos hacer es tener celo por la casa.
Primero, purificar. Segundo, celo por la casa. Si usted volvería al pasaje de Juan, mire lo que decía. El versículo 17. Dice, entonces sus discípulos, después de que Jesús les dijo de convertir la casa de mi padre en un mercado, entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. El celo por la casa, el celo, no los celos, aclárale que está a su lado. Es celo por la casa de Dios, no celos, no toxicidad. Amén, gloria a Dios. Porque celo es deseo intenso por honrar a Dios. Es interés ardiente por el Espíritu Santo. Es un deseo, un anhelo de cuidar de que la presencia de Dios habite en nosotros. Habite en nosotros. Porque algo que se nos olvida es que nuestra esencia es que somos espirituales. Y por eso es necesario que nosotros como espirituales estemos conectados con el Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, tú eres espíritu, alma y cuerpo. Pero eres espíritu, no cuerpo, alma, espíritu, porque lo deja el espíritu en la cola, no. Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Pero es necesario que ese espíritu, como se lo decía, esté conectado, esté alineado, esté unido a la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando tienes celo, evitas contaminar tu templo. Quieres guardar la presencia, no quieres contaminarla, no quieres que otros también vengan y depositen cosas que contaminan la presencia de Dios. Y por eso más adelante allí otro pasaje. Mira lo que dice 1 Corintios 6 del 15 al 20. Dígale que está a su lado. Vamos a leer la palabra de Dios, por favor, no se ofenda. Amén. Gloria a Dios que la puerta está abierta. Bueno, entonces no, yo sé que nadie se va a ir. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 6, mira lo que dice, versículos 15 al 20. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de quién? De Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! Y no se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Mira lo que dice el versículo 17. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Dice el 18, huyan del pecado. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Bueno, yo repito, me gusta esa pregunta. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es que el mismo Señor dice, ¿no se dan cuenta que ustedes son templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo vive en ustedes, habita en ustedes. ¿Sabes? Si nosotros realmente día tras día fuéramos conscientes de lo que es la presencia de Dios, realmente tendríamos celo por ella. La cuidaríamos, la protegeríamos, mejor dicho, haríamos lo que fuera necesario para que no se contamine. Y podríamos decir, yo soy templo del Espíritu Santo. Señor, hazme santo como tú eres santo. Y terminaba allí ese pasaje diciendo, porque Dios nos compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo.
¿Sabe, iglesia amada del Señor? Dios te compró a un alto precio. Dios te compró a un alto precio. Y lo único que tú tienes que hacer, reconociendo que el Señor Jesús dio su vida allí en la cruz del Calvario, para que tú fueras sanado, para que tú fueras restaurado, para que tú fueras libre y puedas caminar de la mano de su presencia. Lo único que tienes que hacer es honrar a Dios con tu vida. Es honrar a Dios con tu vida. Porque como lo vimos allí, Jesús purifica el templo y lo hace con el propósito de que estos hombres entendieran que no era solamente el templo donde presentaban sus ofrendas, sino que eran sus propias vidas. Y por eso Jesús les habla, y termino con ese pedacito que faltó allí en Juan. Vuelva conmigo, Juan. Y por eso Jesús les habla a los líderes religiosos. Miren lo que le dice Jesús, después de que dijeron que el celo por la casa de Dios lo consumía. Juan 2, versículos 18 al 21. Dice: pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú puedes reconstruirlo en 3 días? Pero cuando Jesús dijo este templo, ¿se refería a qué? A su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Entonces la palabra de Dios es muy clara y el mismo Señor fue muy claro. Cuando dijo: destruyan este templo, yo lo levantaré en 3 días, se refería al cuerpo. Y que, como lo decía el texto de Corintios, debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Honrar es peso. Y se refiere que a la persona que vas a honrar tiene peso e importancia para tu vida. La pregunta es: ¿la presencia de Dios tiene peso y valor para ti? Amén, ayayay, gloria a Dios. La presencia de Dios tiene peso y valor para ti. Porque honrar es considerar preciado y de gran valor algo o alguien. Y el Espíritu Santo es alguien, es una persona. Pero la pregunta es: ¿realmente lo honramos? Y por eso, iglesia, si Dios realmente tiene peso e importancia para ti, vamos a terminar con una oración pidiéndole al Señor en esta mañana que nos purifique, que haya realmente en nosotros ese celo por su casa, por su presencia. Que cuando hay celo por la casa, por la presencia de Dios allí en medio de la casa, algo que se me pasó a decir es que usted también no solamente cuida aquí la casa de Dios, sino que cuida su casa. Espero que usted no sea de los que permite que sus hijos se metan en el cuarto matrimonial y allá hagan lo que quieran, porque cuida y hace respetar su casa, ¿cierto? Cuando usted hace su casa, la casa del Padre, donde habita la presencia de Dios, usted no presta su casa para rumbas, para tomata, para echar vicio, no. Así como los viejitos antiguamente decían: esta casa, esta me la respeta. Y si hacemos respetar, o como los antepasados decían respetar la casa, ¿por qué nosotros no hacemos respetar este templo y esta casa donde habita la presencia de Dios? Que podamos decirle: Señor, a partir de hoy quiero honrarte. Y termino como lo dice aquí el versículo, o el capítulo 27 de Salmos, capítulo 4 y 5, que podamos decir: